Hola, bienvenidos a un segmento más de Hombres de Verdad. Mi nombre es Luis Marroquín y me da gusto darte la bienvenida. Y hoy vamos a estar hablando que un hombre de verdad es un hombre de fe. Un hombre de verdad es un hombre que ama la palabra de Dios. La palabra de Dios es el tesoro más grande que tenemos sobre la tierra. Dice Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hoy vamos a estar viendo muchísimos versículos bíblicos porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. De modo que es importante que un hombre de verdad sea un hombre que se vaya edificando en la palabra. Y la palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios es un arma. La palabra de Dios es lámpara. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios, Jesucristo es la palabra. Eso es lo que encontramos en la Biblia. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Así que para caminar en fe, un hombre de verdad es un hombre de fe, y para caminar en fe necesitamos llenarnos totalmente de la palabra de Dios. La palabra de Dios guía nuestros pasos. La palabra de Dios produce en nosotros fe. Y yo quiero invitarte que a partir de hoy, si no lo has hecho, que tomes todos los días un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice de esta manera: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú y yo empezamos a llenarnos de la palabra de Dios, la fe en nosotros empieza a crecer desde adentro hacia afuera. Y el oír y el meditar la palabra de Dios empieza a generar algo de manera espiritual que es crecer en fe. Y un hombre de verdad es un hombre de fe. Un hombre de verdad es un hombre que camina todos los días en fe, y no hay manera de tener fe más que creyendo y actuando en la palabra de Dios. Hace unos días esta misma semana leía un libro que es un testimonio realmente de un amigo pastor que me mandó su libro, recién lo escribió, y cómo va narrando diferentes eventos de fe. Y en uno de ellos dice que él estaba orando por poder resucitar muertos. Y mira qué curioso, dice que una vez estando en algún lugar atropellaron un perro y él fue y oró por el perro y el perro resucitó. Y decía: Señor, pero bueno, no es a lo que me refería, ¿no? Después de haber hecho varios intentos de ir a funerales de gente de su congregación y no sucedía nada, pero en esta ocasión activó su fe y el perro resucitó. Pero llegó un día que estaba montado en un avión a punto de despegar, y había una familia junto de su familia donde estaban asignados sus asientos, y la bebé de la otra familia empezó a ahogarse, se puso morada y murió, pero la tomó en sus brazos, sopló en ella aliento de vida y la bebé resucitó. Y cómo dar pasos de fe harán que a lo mejor a veces quedes en ridículo. A mí me ha pasado en diferentes ocasiones que oro por algún enfermo, y mientras lo hago, pues siempre está el temor de quedar en ridículo. Y si no sana, ¿y qué pasa si no sucede lo que estoy pidiendo? Un día acompañé a mi suegro con amigos de la iglesia, y y ellos estaban en una reunión, hicieron una carne asada, y estaba con él, con sus amigos, y de repente vino una inquietud fuerte del Espíritu Santo para decirme que orara por uno de sus amigos. Y cuando volteo a ver, tenía una pierna más corta que la otra, usaba una plataforma en sus zapatos. Y yo dije: ay, Señor, bueno, este es un desafío de fe, Entonces le dije: oye, quiero orar por ti al rato. Sí, cómo no. Y siguió la reunión, la carne asada, y estaban platicando, y de repente dice: ya me voy. Y yo dije: no, espérame, ¿es ahora o es nunca? Y entonces le dije: oye, pues permíteme orar por ti como te lo había solicitado antes. Le dije: siéntate en esa silla, y de repente empecé a sentir las miradas de todos los amigos de mi suegro alrededor, y todos viendo hacia mí, y dije: Señor, es hora de que me respaldes.
tomé sus piernas, él estaba sentado en esa silla, tomé sus piernas y le dije, en el nombre de Jesús te ordeno que te alinees. Y cuando iba a empezar a orar, el grupo de hombres que estaba ahí cerró los ojos. Le dije, no, abran los ojos para que vean lo que Dios va a hacer, si no, nadie me iba a creer lo que estaba sucediendo. Y entonces, desafiando mi fe, ordené esas piernas que se enderezaran y delante de mis ojos, delante de los ojos de ellos, pero sobre todo delante de los ojos del amigo por el que estaba orando, se enderezaron sus piernas y se alinearon, y a partir de ese día, al día siguiente, esta persona me llamó y me dijo, ¿sabes? Me fue a comprar unos tenis, tenía años de no poder correr, y como un hombre de fe es un hombre de verdad, es un hombre de fe. La fe crece cuando tú empiezas a oír la palabra de Dios. Y digo este testimonio para gloria de Dios, porque cuando Dios empieza a generar su palabra dentro de tu corazón, entonces empiezan a suceder cosas que de otra manera eran imposibles que sucedieran. Llena tu corazón de la palabra de Dios, porque en el momento necesario Dios llenará tu boca de su palabra. Dice la palabra, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y mira, llena tu mente, llena tu espíritu de la palabra de Dios. Toma tiempo leyendo la palabra, meditando en ella. En el momento adecuado, Dios sacará de tu corazón y llenará tu boca. Llena tu corazón de su palabra y Él llenará tu boca. Y la palabra de Dios en tu boca produce cosas sobrenaturales. Y es por eso que un hombre de fe, un hombre de verdad es un hombre de fe. Dice Éxodo 4:12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. La palabra de Dios hará lo mismo por ti que lo que hizo por Abraham. La palabra de Dios activará todas las promesas que Dios le dio a Abraham, que son nuestras por la fe. Entonces, tú puedes tener el mismo tipo de fe que tuvo Jesús. Jesús hablaba y tenía la misma fe del Padre, y Jesús decía, lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino porque lo veo a mi Padre hacer. Lo que yo digo no lo digo por mí mismo, sino porque oigo a mi Padre hacer. Y tú y yo podemos tener ese mismo tipo de fe de Jesús. Tenemos una medida de fe y podemos crecer en ella. Y para crecer en ella tenemos que ejercitarla. Dice la palabra que es como una semilla de mostaza, que es una de las pequeñas hortalizas, pero luego se convierte en un árbol gigante. Y la verdad es que mi oración para mí y por supuesto para ti es que podamos crecer en fe. Tú puedes tener la misma calidad de fe de aquel que creó el universo, que llama las cosas que no son como si fuesen, que las cosas se materialicen. Y la verdad, esto es un desafío de todos los días. Recuerdo al pastor Acero que él decía, hay que ejercer fe todos los días, incluso para unos calcetines. Y me quedó muy grabado esto. El último día que yo pude estar con él, que yo lo vi, él había llegado de ejercer su fe, le había comprado una camioneta a su esposa, y a mí me quedó muy grabado ese testimonio. Hasta el último día que yo estuve con él, él me dio un testimonio de fe, de cómo todos los días hay que ejercer la fe. Tú puedes tener la misma fe de aquel que creó el universo. Hablar la palabra de Dios con fe, hablar las cosas para que se materialicen, hablar las cosas que no son como si fuesen. Y eso dice Romanos capítulo 4, versículo 17. Y como te dije, vamos a estar hoy hablando muchos versículos, porque la palabra de Dios es la que produce fe. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y no quiere decir, o sea, las cosas que no son aquí, pero ya están.
Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es pues la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y podríamos decir, ¿pero qué es? O sea, es en el mundo espiritual, es en el cielo. Y por eso cuando los discípulos están con Jesús, le dicen, Señor, enséñanos a orar como tú oras. Porque cuando tú estás, vemos que oras por enfermos, oras por leprosos, oras por paralíticos, oras por ciegos, oras por sordos y las cosas suceden. Enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, sí, claro que sí. Jóvenes, con mucho gusto. Cuando oren, primero cierren la puerta y ahí en lo secreto mi Padre los va a recompensar en público. Pero cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro, que se haga tu voluntad, como es en el cielo, se haga aquí también en la tierra. Y sabes, la fe hace que las cosas del cielo vengan a la tierra, que podamos jalar las cosas del cielo para materializarlas. Como dice ahí Romanos 4:17, llama las cosas que no son como si fuesen. Y si estás enfermo, tú necesitas fe. Si tú estás enfermo, tú necesitas la palabra de Dios. Si tú estás enfermo, necesitas traer la sanidad de Dios. Y dice Proverbios, capítulo 3, versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si tú estás enfermo, cuando tú vas al doctor, el doctor te da una dosis de medicamentos. Toma una dosis de la palabra de Dios. La palabra de Dios es medicina para tu cuerpo y es refrigerio para tus huesos. Si tú te sientes con los huesos secos, si tú te sientes que te duelen incluso los huesos, habla la palabra de Dios porque esta es medicina. Dice Isaías capítulo 58, verso 11, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y es que la palabra de Dios da vigor a nuestra vida, da vigor a nuestros huesos y conforme a tu fe será hecho. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces un hombre de verdad es un hombre de fe, un hombre de verdad es un hombre de la palabra. Y meditar en ella nos hace crecer, meditar en ella nos hace prosperar. Ahora, la palabra dice, no te preocupes por nada. No te preocupes por nada estés afanoso, porque la preocupación y la incredulidad invalidan la fe. La preocupación y la incredulidad invalidan la fe. Y eso es verdad. Cada vez que tú y yo hemos estado preocupados porque tenemos que pagar alguna cuenta y empezamos a preocuparnos y a darle vueltas en la cabeza a esas ideas, esto invalida la fe, invalida el caminar por fe. Dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Las cosas que vemos, las circunstancias son pasajeras, pero la fe es firme. Las circunstancias son movibles, hoy están, mañana no, pero la palabra de Dios permanece para siempre. De modo que tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que hablar constantemente la palabra de Dios. No te preocupes por nada. Filipenses 4:6 dice, por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El afán, la ansiedad, la preocupación invalidan el caminar de fe. Y no quiero decir, la palabra dice que estemos atribulados, mas no derrotados, que estemos derribados, mas no derrotados. Podemos estar, sí, con circunstancias adversas, pero no en afán, que tenga cada día su propio afán, dice la Escritura. Entonces, el caminar la palabra de Dios tiene que, el caminar en fe tiene que ser caminar en la palabra de Dios. Y el caminar en la palabra de Dios nos da luz, lámpara es a mis pies, su palabra, y es lumbrera a mi camino. Entonces, el caminar en la vida de fe es un desafío de todos los días. Orar por algún enfermo, orar por tus hijos, simplemente
¿Qué hacemos? ¿Te duele la cabeza y qué haces? A lo mejor agarras una pastilla y te la metes a la boca y te tomas un vaso de agua. Pero ¿por qué no oras? Dices, en el nombre de Jesús, este dolor se va. Antes que le tienes más fe a una pastilla que a la palabra de Dios, que al Dios mismo. Entonces, muchas veces, más que tomarte una medicina, créele a Dios y créele a su palabra. Deuteronomio capítulo 28, esa es la lista de las bendiciones. Dice de esta manera, que obedecer la palabra de Dios trae bendiciones y dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y ponerla por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios, de Jehová tu Dios. Caminar en obediencia a la palabra de Dios nos trae bendición. Caminar y obedecer la palabra de Dios trae bendición a nuestra vida. Si escuchas atentamente la palabra de Dios, un hombre de verdad es un hombre de la palabra. Y a lo mejor dices, es que me estás hoy saturando de versículos, sí, porque la palabra de Dios es la que produce fe en nosotros. Si tú y yo nos preocupamos por cosas, invalidamos los términos de la bendición de Dios sobre nuestras vidas y nos mantiene lejos de las condiciones en las que está el pacto de bendición sobre nosotros. Pero cuando creemos, esto nos permite avanzar. La preocupación nos separa del poder de la bendición. La desobediencia nos separa del poder de la bendición. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echa toda tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Un hombre de verdad es un hombre que resiste firme en la fe. La ansiedad, la preocupación, empieza a llenar nuestra cabeza, empieza a llenar nuestro corazón y nos genera angustia. Y dice aquí la palabra que el diablo está buscando a quien devorar, está buscando cómo hacernos mal, está buscando cómo atentar contra nuestra vida. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero al cual se le resiste por medio de la fe. La palabra de Dios es escudo, la palabra de Dios es espada, la palabra de Dios es firme para nuestras vidas. Al enfrentar diferentes circunstancias de emergencias, de accidentes, tú puedes, y de la vida diaria, tú puedes activar la palabra de Dios. Por ejemplo, cada vez que mi familia y yo salimos a carretera, no lo hacemos como una superstición ni mucho menos, lo hacemos porque creemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él bendice nuestra salida y nuestra entrada. Y entonces cada vez que vamos a salir, oramos y declaramos que Dios bendice nuestra salida y nuestra entrada. Que cuando que Dios manda a sus ángeles alrededor de nosotros que nos guardan en todo el camino. Y entonces yo puedo activar, declarar la palabra de Dios y eso produce fe y te subes al carro y vas seguro de que Dios guarda tu salida y tu entrada, de que Dios manda a sus ángeles alrededor de ti que te guarden en el camino, que tu pie no va a tropezar con piedra, que no se duerme el que te guarda. Eso dice la Escritura. Entonces, declarar la palabra produce en ti fe y el escuchar la palabra genera fe y te hace que tú puedas querer y caminar en la vida de fe. Entonces, nuestras expectativas vienen de Dios, nuestras expectativas vienen por la fe. Dice el Salmo 62, versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, en Dios solamente reposa. Cuando Dios habla, puedo estar tranquilo, puedo estar seguro. Cuando Dios habla, puede traer descanso a mi alma. Mira, así como Dios salvó y liberó a Abraham, así te libera a ti. Así como Dios lo hizo con Sara, así
te salvará a ti. Así como Dios estuvo con Moisés, así estará contigo. Así como Dios estuvo con José, así estará contigo. Así como Dios estuvo con Gedeón y le permitió ganar, así estará contigo. Así como Dios estuvo con Esther, estará contigo. Como estuvo con Ruth, estará contigo. Como estuvo con Nehemías, Dios estará contigo. Así como estuvo con Jeremías, Dios estará contigo. Así como Dios estuvo con Pedro, Dios estará contigo. Así como Dios estuvo con Pablo, Dios estará contigo. Así como el Padre estuvo con Jesús, Dios está a tu favor. Y puedes llenarte de la palabra de Dios y darte cuenta que la palabra de Dios opera a tu favor. Y toda la palabra y la bendición que Dios activó en Abraham se activa también en ti. Es la misma bendición de Abraham, opera en mí también. Entonces, si funcionó en Abraham, debe funcionar en mí, debe operar completamente en mí. Por la palabra de Dios echas fuera el temor, porque la palabra de Dios te da identidad y sabes quién eres y te das cuenta que Dios te ama, y el perfecto amor echa fuera el temor. La palabra de Dios echa fuera el temor, y cuando hablas, declaras la palabra, las cosas se establecen. Dice Job, capítulo 22, versículo 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y es que qué bendición es la palabra de Dios. Cada promesa en la Biblia es un ancla que nos mantiene firmes y bendecidos. Cada promesa en la Biblia es un ancla para tu alma, que te mantiene firme, te mantiene bendecido, creyendo, avanzando, caminando. Un hombre de verdad es un hombre de fe. Y un hombre de verdad es un hombre que ama la palabra de Dios. Yo confiaré en la palabra y la creeré. Sé que soy un hijo de Dios, que soy un bendito de Jehová. Entonces, cuando empiezo a caminar en esta realidad, puedo empezar a ver cosas inusuales, cosas sobrenaturales. Dice el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es dulce. Cuando empiezas a meditar en ella, a disfrutar la palabra de Dios, es dulce a tu paladar. La palabra de Dios, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dios tiene una gran bendición para ti. Dios tiene una gran bendición generacional que se activa en nuestras vidas y se activa en nuestra familia por la fe. Cuando se activa, cuando creemos y obedecemos la palabra de Dios. Cuando enfrentamos la vida, Dios quiere mostrar cosas que son realmente sobrenaturales. Dios nos ha hecho sus hijos, y como hijos somos herederos de Dios, y como hijos tenemos la palabra. Y Dios todos los días nos da recomendaciones para que tengamos, y más que recomendaciones, muchas veces son instrucciones, ordenanzas. Y cuando nosotros caminamos en ella, tenemos éxito en nuestra vida. Quiero que vayamos juntos a lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 8 y hasta el 10. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra de Dios, entenderla y hacerla tuya, hace que todo te vaya bien, te hace prosperar. La palabra de Dios nos hace prosperar, la palabra de Dios nos da éxito. Y déjame volverlo a leer porque es tremendo lo que dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si quieres que te vaya bien, medita, come la palabra de Dios. Es dulce a tu paladar, es dulce a tu boca. La palabra de Dios es dulce. Come, medita, come la palabra de Dios, camina en ella, vive la palabra. ¿Y qué dice el Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado
junto a corriente de las aguas, que da su fruta en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Un hombre de verdad es un hombre que prospera, un hombre de verdad es un hombre de fe, un hombre de verdad es un hombre de la palabra. Y sabes, me emociona porque hemos sido llamados a una vida sobrenatural, no una vida común. Y cada vez que nos llenamos de la palabra empezamos a ver victorias en nuestra vida. La vida de fe, la vida demanda que caminemos por la fe, que nos mantengamos enamorados de la palabra de Dios y que podamos crecer en ella, meditar en ella y podamos aterrizar. Mira, hay veces que cuando vamos en el carro a lo mejor ponemos las noticias. A mí me gusta escuchar las noticias mientras voy manejando porque siento que aprovecho el tiempo, pero también me gusta escuchar predicaciones, me gusta escuchar la palabra de Dios, me gusta escuchar a veces la Biblia, el audio, solamente porque el escuchar la palabra y meditar en ella nos hace prosperar, nos hace crecer. Muchas veces cuando paso tiempo a solas con el Señor, hay veces que a lo mejor tengo un plan de lectura, pero hay veces que me quedo con un versículo y ese versículo lo voy meditando, lo voy, lo leo, pienso en él, medito en él, como si lo fuera rumiando, y puedes volver a él y decirle, Señor, revélame tu palabra, porque tú puedes leer la Biblia, pero no necesariamente te es revelada, y es el Espíritu el que vivifica la palabra. Entonces, cuando pases tiempo a solas con Dios, dile, Señor, revélame tu palabra, háblame Espíritu Santo, equípame con tu palabra. ¿Qué de lo que leí hoy lo puedo aterrizar a mi vida? Porque a veces pasas, a lo mejor, déjame decir algo, a lo mejor por el libro de Números y vas viendo nombres y genealogías y dices, ¿y esto y qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo lo aterrizo? Pídele al Espíritu Santo que vivifique su palabra en ti y verás que de en medio de repente vas leyendo y ¡pum! La palabra explota delante de tus ojos y en tu espíritu y trae entendimiento que no habías tenido. Apocalipsis versículo 12, versículo 11 dice lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra de Dios es para vencer, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio de ellos. La palabra de Dios te da victorias. La palabra de Dios genera en ti testimonios, no de, hace 30 años que conocí a Jesús, no, de hoy, de ayer, de esta misma semana. Son victorias que tenemos ya. Cuando estamos orando y pasamos tiempo con el Señor, pídele a Dios que no sea oración de aquí para allá nada más, sino que Él te hable. Y entonces la vida de oración y la vida de fe empieza a generarse. Cuando te das cuenta que Dios te habla, dices, no puede ser, el Dios del universo me está hablando, y empieza a revelar su palabra en tu corazón. Por eso es importante que llenemos nuestro corazón de su palabra, y empieza a recordarte versículos de la Biblia que habías leído y que decía, ay, ahora esto trajo luz, me trajo entendimiento, y empieza a traer imágenes y empieza a traer nombres y empieza a darte estrategias. Y cuando estás orando, Dios te empieza a revelar su palabra y te empieza a decir, dale por aquí o dale por acá. Y te das cuenta que Dios te revela sus secretos por medio de su palabra, por medio de la comunión íntima con Él. La comunión íntima del Señor es para con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Eso dice la Escritura. Entonces, tienes tiempo a solas con Él y Dios empieza a bendecirte. Y empieza a generarte testimonios de vida y testimonios de verdad. Y nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra de nuestro testimonio. Qué tremendo es la palabra de Dios. Ahora, déjame ir más allá. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo que se hizo carne. Ahí en los evangelios dice y que Jesús es el verbo que se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el verbo, Él es la palabra.
El, el- 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 el espíritu de Jesús está en la Escritura. La palabra nos da vida, nos da seguridad. Jesús es la palabra. La palabra, dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La palabra, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. La palabra es la palabra de Jesús. La palabra profética más segura es la Biblia. Y cuando leemos, o sea, está bien, hay veces que buscamos que alguien ore por nosotros, hay veces que buscamos que algún pastor ungido ore por ti y te dé una palabra de parte de Dios, pero dice aquí que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios alumbra, nos da entendimiento de cosas que no podíamos ver y teníamos los ojos cerrados. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, que alumbre nuestras vidas, alumbre nuestros corazones. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y bueno, hoy hemos estado hablando la palabra y declarándola una y otra vez, y es que esta produce fe, esta produce fe. La palabra de Dios es como el bisturí que está en manos de un doctor experto y va haciendo una incisión y separa nuestras emociones de lo que es verdaderamente la vida de fe. Y va separando, las emociones de alguna forma son ambiguas, son cambiantes, y empieza a cortar y separa las emociones de lo que permanece, que es la palabra de Dios. Mira cómo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es un bisturí que tiene doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Parte el alma del espíritu, parte las emociones, parte la inteligencia humana de lo que es del espíritu, parte la voluntad de lo que es del espíritu, y dice parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, aquello a lo que estás agarrado, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es nuestra arma segura. Y me llama la atención cómo el Señor es reflejado, y con esto termino, cómo es reflejado en la misma escritura con una espada que sale de su boca. El mismo Jesús es la palabra. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. La palabra de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada aguda. La palabra de Dios, la palabra del Padre sale de su boca. Así está plasmado esta imagen de Jesús en el Apocalipsis, esta revelación que Dios le da a Juan ahí en la isla de Patmos, y dice, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores.
Él es la palabra. Él es la palabra de Dios, y un hombre de verdad es un hombre que ama la palabra. Un hombre de verdad es un hombre de fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos en nuestras vidas un arma poderosa que es la palabra de Dios. Hay que atesorarla, meditar en ella de día y de noche, obedecerla, cumplirla. Tenemos la palabra profética más segura, tenemos una lámpara para nuestros pies. Y qué bendición poder este tiempo meditar en ella, meditar en la palabra y desafiar nuestras vidas. Que Dios sea nuestra prioridad y que su palabra sea la norma de nuestras vidas. Dice, de su boca sale una espada aguda, de su boca sale una espada aguda, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Escuchar a Jesús, escuchar su espíritu, escuchar su palabra produce en nosotros una fe para tener una vida sobrenatural. Y yo quiero orar por ti, tú que me estás viendo en esta hora y que estás caminando en fe conmigo, peleando la buena batalla de la fe todos los días. Que el Señor haga crecer en nosotros fe, que se desate sobre nosotros el don de fe. Y Padre, gracias por cada hombre que me está viendo y cada persona, hombre, mujer, niño, joven que está viendo esta transmisión. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que es revelada en nuestros corazones. Es un tesoro para nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, que por tu palabra traigas crecimiento de fe a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Que por tu palabra, por la fe, podamos hacer cosas como las que hicieron aquellos hombres que están en el catálogo, en el Museo de los Hombres de Fe en Hebreos 11. Gracias, Señor, porque por la fe, dice la palabra, que derribaron reinos, vencieron ejércitos, cerraron boca de leones. Por la fe, Señor, haz crecer en nosotros cosas y ver nosotros, tener testimonios de victorias, de cosas que no son como si fuesen. Haznos caminar en la vida de fe. Y lloro por cada hombre, Señor, que que despiertes un amor por tu palabra, que podamos crecer en tu palabra, que podamos meditar en ella. Y, Señor, que tu palabra sea activada en nuestros corazones. Trae un hambre por la palabra en cada uno de los que están viendo este momento. Gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Yo quiero darte las gracias por acompañarme a lo largo de esta transmisión. Gracias por estar conmigo, y te espero en un episodio más de Hombres de Verdad. Mi nombre es Luis Marroquín y te doy las gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.